a la palabra de Dios, pero fíjese, yo le quiero hacer una pregunta. ¿Alguna vez usted se ha sentido estancado en algo? ¿Ha sentido de pronto que en un área de su vida se estanca? Que dice, no puedo, como que en esto no puedo avanzar. Por más que me esfuerzo, no lo puedo lograr, no puedo hacer que logre avanzar en algo. ¿Alguna vez se ha sentido así en alguna área de su vida? ¿Cuántos han sentido eso? Levante su mano. Nos hemos sentido estancados muchas veces en nuestras vidas. Y yo quiero que hablemos hoy de 3 formas por las cuales una vida se estanca espiritualmente, no avanza. Y hay 3 razones muy sencillas en la Biblia que nos dicen cuál es la razón por la cual nosotros nos estancamos a veces. Tercera carta de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 4. Juan está hablándole a un personaje que él quiere mucho y dice de la siguiente forma: el anciano a Gayo, el amado a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Cuando Juan es un hombre anciano, ya no es el mismo jovencito que corrió rápido más que Pedro para ir a buscar la resurrección de Cristo, a buscar la tumba vacía. Ahora es un hombre al que él mismo se escribe como un anciano y le está hablando a alguien, un ser querido, un ser que él ama. Y le dice a un hombre llamado Gayo, el amado a quien amo en la verdad. Está hablando de un sentimiento, yo amo a esta persona. Y la verdad es que cuando uno ama a alguien, lo que uno desea es ver que esa persona le vaya bien, ¿o no? Si usted no tiene ese sentimiento, sería otro tema, sería la envidia, y ese sería tema para otro mensaje. Pero la naturaleza del creyente es, tú debes de estar contento, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Cuando yo estoy al revés, hay un problema en mi corazón. Cuando yo me gozo porque el otro llora, ¿sí? Y lloro cuando él se goza, eso viene de un corazón de envidia. Pero el Padre no es así, nos enseña que debemos de gozarnos con los que se gozan y llorar con los que lloran, ser empáticos. Y Juan está diciendo, yo deseo que a ti te vaya bien, que seas prosperado en todo y que tengas salud. Eso es lo que Juan le está externando a Gayo. El amor de Dios me hace desear que tú seas, que dice, prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Eso es lo que uno quiere para un ser amado, que le vaya bien en todo y que tenga salud. Cuando algo no está bien en esto, nos angustia porque son las personas a las que amamos, las que queremos que estén bien y que tengan salud. No se angustia usted si le mandan un mensaje que su mamá está enferma o que su papá está enfermo o que un ser querido está viviendo hambres o escaseces. Uno se angustia porque uno ama a estas personas. Si este es el sentimiento que Juan tenía para Gayo, ¿cree usted que Dios tenga ese mismo sentimiento por nosotros? Es decir, ¿usted cree que Dios quiera vernos prosperar en todo lo que hacemos? ¿Usted cree que Dios quiere que nosotros tengamos salud? Yo creo que sí, porque Dios nos ama. Yo creo que Él quiere vernos prosperar en todo y quiere vernos con salud. Pero sin embargo, a veces nosotros no nos sentimos de esa forma. Sentimos que hemos caído en un pozo y no podemos prosperar en las cosas que queremos. Y a veces nuestra salud no es la mejor. Nos sentimos estancados, sentimos que no podemos progresar en algunas cosas y eso es frustrante. Por eso pregunté, ¿cuántos se han sentido estancados? Y la mayoría levantó la mano. Porque cuando uno se siente estancado en un área de su vida, David lo describe como, yo me siento que estoy en el pozo de la desesperación. ¿Sí? Él se sentía dentro de un pozo donde se desesperaba, porque en un pozo hacia donde uno puede ir, no puede ir hacia ningún lado. Él le pedía a Dios, sácame del pozo de la desesperación. Un día José también fue puesto en un pozo, tenía sueños y Dios le había dicho que iba a llegar muy lejos
y él creía que estaba caminando hacia ese proyecto, pero de pronto sus hermanos lo ponen en un pozo. Y él vivió las peores horas de angustia en ese pozo, porque oían que lo iban a matar, que lo iban a vender, y dentro de ese pozo parecía que no iba hacia el proyecto de Dios. Se sentía estancado ahí. Así es como nos sentimos cuando no avanzamos en lo que deseamos sentir. A veces sentimos que nuestro matrimonio está en un pozo, que no está mejorando, que no está avanzando, que no tengo una mejor relación con mi esposa o con mi esposo. Pareciera que en vez de ir hacia adelante voy hacia atrás. A veces parece que mi economía está estancada. No logro avanzar, no puedo salir del pozo de las deudas, no puedo salir del pozo de los problemas. Y me siento angustiado porque pensaba yo que para esta etapa de mi vida ya tendría una economía más estable, mejor y mejor remunerada, y siento que estoy en un pozo. No estoy mejorando, no estoy avanzando. Hace algunos años empecé mi fe en Cristo y yo pensé que con el pasar de los años mi vida espiritual sería más sólida, sería más firme, pero me siento estancado. No siento que estoy creciendo en mi fe. Siento que no tengo más ganas de orar, no creo que sienta más ganas de buscar a Dios, me siento estancado en mi vida espiritual. Y muchas veces nos sentimos así en un área de nuestras vidas. A veces nos sentimos estancados con nuestros hijos. Hermano, no logro que se aprenda la tabla del 9. ¿Le ha pasado así? ¿Sí? Bueno, somos de otra generación, las tablas entraron con sangre, ¿no? A veces. ¿Cómo que no otra vez y vámonos? A veces nos sentimos estancados con algunas cosas y a veces sentimos que no estamos avanzando. Nos sentimos como David en el pozo de la desesperación. Pero Juan nos está dando una clave bien interesante. Dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Una de las cosas que está diciendo Juan a Gayo es: yo quiero que como tu alma está prosperando, como estás avanzando, tienes una vida espiritual saludable, tienes un alma próspera, así quiero que todo lo demás se refleje en tu vida. ¿Cómo está hablando que del progreso de nuestras vidas depende del progreso que tiene nuestra relación con Dios? Que mi relación con Dios esté creciendo va a hacer que todo lo demás crezca. Eso lo está diciendo Juan a Gayo. Así como está prosperando tu alma, así quiero ver esa vida saludable y próspera hacia afuera. Si usted quiere avanzar en lo de afuera, tiene que empezar avanzando desde adentro. No puede ser de otra forma. La Biblia dice que cuando los caminos del hombre son agradables a los ojos de Dios, hasta a sus enemigos hace estar en paz con él. Mire cómo lo que somos nosotros a nuestro alrededor es muchas veces un reflejo de cómo está nuestra vida espiritual. Si nuestra vida espiritual está estancada, ¿es Dios el que hace que prosperemos y que tengamos salud o no? Él es. Muchas veces el desorden que tenemos afuera es una señal del desorden que tenemos adentro. No tenemos nuestras prioridades bien claras y bien establecidas y creemos que haciendo una combinación de cosas vamos a lograr prosperar, cuando el que nos hace prosperar y el que nos da salud está en Dios. Él es el que da la libertad, Él es el que nos abre las puertas o nos las cierra. Juan da ese secreto bien importante: vas a prosperar como está prosperando tu alma. Tú tienes un alma saludable, eso también se va a reflejar en muchas áreas de tu vida. Y le está diciendo: pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Esa es la señal que Juan nos da sobre la vida de Gayo. Tiene un alma próspera porque él está en la verdad. ¿Sabe quién es la verdad? Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces el reflejo de nuestras vidas está basado en cuán ordenada está mi vida para con Dios. Se empieza organizando desde adentro hacia afuera. Si usted empieza a prosperar en su vida espiritual,
Dios se va a encargar de lo demás, de abrirle las puertas para que siga avanzando en los demás. Y yo le voy a poner algunos ejemplos ahorita. Pero tiene que entender qué es más importante que lo demás. A veces no tenemos tiempo para Dios porque estamos enfocados en prosperar en otra área. Yo quiero prosperar económicamente, por eso no tengo tiempo para Dios. Ese es el peor error de la vida de las personas. Dios dijo en Jeremías: ustedes cavaron cisternas rotas que no retienen agua. Me dejaron a mí y cavaron cisternas que no retienen agua. Es decir, dejaste al que te manda el agua. Y por si fuera poco, hiciste cisternas que están rotas. Cuando les mando agua, a veces así es. No sé si ha visto que nosotros nos empeñamos en trabajar, hacemos a Dios a un lado y de repente no sabemos ni dónde se nos fue el dinero que tanto nos esforzamos para ganar porque queríamos prosperar. Así no es como funciona. Hace tiempo les decía que un maestro le enseñó a sus alumnos una importante lección sobre cómo ser ordenados. Y les dijo, creo que lo platiqué aquí en la iglesia una vez o en el estudio bíblico que daba en línea, pero él trajo una cubeta transparente, grande, y la puso ahí en la mesa, y trajo unas piedras grandes. Y empezó a llenar la cubeta de piedras grandes y hasta que estuvo hasta arriba la cubeta de piedras. Y le preguntó a los alumnos: ¿la cubeta está llena? Y dijeron: sí. Y dijo: denme un momento. Y sacó grava pequeña. Entonces agarró la grava y la empezó a vaciar en la cubeta donde estaban las piedras grandes. Y le empezó a dar golpecitos y la grava se empezó a meter entre los espacios de las piedras grandes. Y les preguntó otra vez: ¿la cubeta está llena? Y ellos dijeron: sí. Dijo: espérenme tantito. Y sacó arena, más delgada, más fina que las gravas que había metido y que obviamente las piedras. Y empezó a echar arena y le empezó a dar mazazos y la arena empezó a abarcar los espacios que había entre la piedra y la grava. Y se veía totalmente saturado y le preguntó al maestro: ¿esta cubeta ya está llena? Dijeron: sí, maestro, no cabe nada más. Dijo: espérenme tantito. Y sacó agua. Y le echó agua y el agua empezó a recorrer por todos los espacios y se llenó hasta arriba. Entonces el maestro preguntó: ¿está llena? Ya no le querían responder. ¿Qué va a salir este hombre? Dijeron: ahora está llena, ya está llena. La pregunta es: ¿ustedes creen que hubiera podido meter todo esto en esta cubeta si primero le hubiera echado el agua, luego le hubiera echado la arena y luego la grava y al último las piedras grandes? No. Primero las cosas importantes, las cosas más importantes van primero. Después las otras cosas en segunda importancia se empiezan a meter y van a llenar ese espacio. Luego la arena, las cosas que todavía hay espacio para ellas, las empiezas a echar y van a cubrir tu vida. Y al último el agua lo va a sellar todo. Pero así somos nosotros. A veces decimos: no tengo tiempo para orar porque usted echó primero las cosas menos importantes. ¿Sí me explico? Se me fue el día, hermano, y no tuve tiempo de leer porque usted echó la grava y echó la arena primero. Si usted empieza a poner primero las cosas importantes, su relación con Dios, su búsqueda de Dios, ya está ahí en su espacio, en su tiempo, en su día. Después ponga lo demás, ponga el trabajo, ponga la familia. Va a haber tiempo para eso. Luego ponga la diversión, luego ponga el salir a comer y va a haber tiempo para eso. Pero no sacrificó lo más importante. No sé si me explico, dígame. El problema es que somos desordenados. Yo veo personas, y ahorita va a sentir que le pisé un callo, pero veo personas, ¿sabes? Los domingos que cuando estoy predicando están así, como pollitos. Y a veces levanto la voz y las... ¿Sabe por qué? Porque somos desordenados. Nos dormimos tarde, nos desvelamos y en la mañana queremos estar al 100 sirviendo al Señor. No va a pasar, no va a suceder. Si usted se está desvelando constantemente en la noche, no tiene una vida ordenada, no va a tener ganas para levantarse en la mañana a orar, ¿o sí? Pues no, porque está poniendo las gravas, la arena, antes que las piedras importantes. Pero queremos que Dios nos prospere. Solo que no tengo tiempo para Él, no cabe en mi cubeta.
Mi cubeta ya está llena. Así me han dicho, hermano, no puedo ir, estoy muy ocupado. ¿Ocupado con qué? Te vas a dar cuenta que lo más importante lo dejaste afuera y es lo que te hace prosperar. Pero vamos a ver 3 cosas que nos van a hacer prosperar y avanzar en nuestros proyectos. Son 3 cosas que impiden que nosotros lo hagamos. Como número 1, vamos a una historia muy conocida, Jonás capítulo 1, versículo 1 en adelante. Jonás capítulo 1, versículo 1 en adelante. Aquí tengo expertos en Jonás que estuvieron estudiando Jonás, creo. Jonás capítulo 1. La primera cosa que impide que nosotros avancemos en los proyectos y que nos estanquemos, la primera cosa que impide que yo salga del estancamiento espiritual o que me meta en un estancamiento espiritual se llama rebeldía. La rebeldía es la primera cosa que nos va a llevar a un estancamiento espiritual. Mire lo que dice Jonás capítulo 1 en adelante, versículo 1 en adelante. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. ¿A dónde Dios lo mandó? No. ¿Ve por qué nos estancamos? ¿A dónde lo mandó? ¿Y a dónde fue él? Dios le dice: quiero que vayas a Nínive. ¿Al Salvador, Señor, quieres que vaya? ¿De vacaciones? ¿Quieres que vaya a Monterrey? Sí, Señor, amén. A veces Dios dice: quiero que hagas esto. Y nosotros por cualquier razón, yo no quiero ir. Ya sé lo que tú quieres, pero lo que yo quiero es esto. Y vamos en sentido contrario de los proyectos de Dios. La primera cosa que nos va a estancar, y es la más peligrosa de todas, es la rebeldía. Cuando Dios nos dice: esto es lo que quiero, y yo sé lo que Él quiere, y yo voy al sentido contrario de lo que Él quiere. Los proyectos de Dios para mí se van a estancar, porque estoy yendo al lado contrario. Cuando Dios le está diciendo a usted qué es lo que quiere de usted, y usted claramente dice que no lo quiere hacer, usted se va a estancar en muchas cosas. Mire lo que pasó con Jonás. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. Lo primero que pasa es que cuando yo estoy en rebeldía con Dios, me salgo de la presencia de Dios, me salgo de su aprobación, me salgo de su bendición. Y dice ahí: y huyó en una nave que partía para Tarsis, pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Usted tiene que entender que siempre que usted esté en rebeldía con Dios, hay un precio que pagar. Siempre se paga un precio cuando uno está en contra de la voluntad de Dios. Y peor aún, uno hace que los demás también paguen ese precio, los que están a su alrededor. Mire lo que dice ahí: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarlas de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Qué bonito, ¿no? Todos muriéndose arriba, y el rebelde, el causante de la tormenta, dormido, a gusto. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes? ¿Cómo le dijo? Dormilón. Si usted tiene un rebelde en la casa, dígale dormilón. No le diga ahorita, no lo exhiba. Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a sus compañeros: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal, esta tormenta, ¿no? ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él respondió: soy hebreo y temo a Jehová. Bueno, eso de temo a Jehová está entre comillas, ¿no? Porque se fue. Dice que hizo el mar y la tierra, y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado.
Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se ha embravecido más y más. Y él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a la tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. ¿Se da cuenta cómo una persona que está en rebeldía, siempre el lugar donde está, en vez de que sea una bendición, se vuelve un estorbo para los demás? Y entre más lejos se separaba de la voluntad de Dios, en vez de llegar él a donde él quería llegar, la tormenta se le hacía más brava. Más brava. A veces, ¿por qué me está pasando esto a mí, hermano? La pregunta es: ¿para dónde va? ¿Qué intenciones tiene? ¿Por qué? ¿No será que está huyendo de la presencia de Dios? ¿No será que Dios le dijo que hiciera algo y usted no lo quiere hacer? A veces uno no entiende la voluntad de Dios. El problema es cuando la entendemos y no la queremos hacer. Eso se llama rebeldía. ¿Se la atoró aquí? ¿Cómo se llama? Rebeldía. Cuando uno huye de la voluntad de Dios. Y él le dice: miren, me encanta el cinismo de Jonás, honestamente, porque está viendo que todos están aventando sus cosas. ¿Sí me explico? O sea, esa nave era una nave de carga. ¿Sabe de qué vivía? De llevar carga. El que más perdió no fue Jonás, el que más perdió fue el capitán de la nave, que llegó sin nada, a entregar nada. Cuando hay un rebelde en la familia, hay que orar por él, porque va a haber tormentas y a veces nos salpica a todos los que estamos alrededor. ¿Ah? Es verdad. Empiezan las plagas, empiezan los problemas. Y siempre se nos quedó, un día yo prediqué sobre esto hace muchos años, y se quedó como dicho en la iglesia, cuando algo salía mal en un viaje o algo, dijeron: ¿quién es el Jonás? Empezaron a preguntar: a ver, ¿qué pasó? ¿Quién es el Jonás aquí? ¿Por qué se ponchó la llanta? Porque a veces pasan cosas porque pasan, ¿no? Y lo tomaron a juego, ¿no? Pero cuando uno tiene en su corazón el deseo contrario a lo que Dios quiere, usted tiene que entender que se va a topar con una pared muy grande, que se va a incrementar cada vez más, entre más se aleje de la voluntad de Dios. Y él decía: yo sé que yo soy el problema, échenme al mar, Dios me está buscando a mí. Pues por ahí hemos empezado, en vez de aventar mis cosas, te hubiera aventado a ti. Pero agarran a Jonás, no querían porque tenían miedo de la consecuencia de aventar a un profeta, pero vieron que cada vez se embravecía más, y dice el versículo 14, entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezca nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y le echaron al mar, y el mar ¿qué dice? Se aquietó para ellos. Para Jonás apenas estaba empezando. Dice: y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. Nunca he visto un siervo de Dios tan rebelde y tan enojón, que no queriendo logró convertir un barco, y no queriendo fue a Nínive y se convirtió en una ciudad. Imagínense queriendo. ¿Qué hubiera logrado Jonás si no hubiera sido tan terco y tan enojón y tan rebelde? Hubiera logrado muchas cosas, pero así de malas se convirtió todo un barco. Y luego fue bien enojado y se convirtió toda una ciudad. Es más, ni le echó ganas. Fue y se metió, no abarcó toda la ciudad. Dice que caminó 3 días de la ciudad. O sea, solamente caminó una distancia de la ciudad y se paró, y no hubo un mensaje conmovedor, no hubo un piano tocando alrededor de él que arrepiéntete, Nínive, Dios te va a amar. No, dijo: de aquí en 3 días Nínive será, 40 días será destruida. Vámonos. Ese fue el mensaje. No hubo introducción bonita. A ver, ¿cuántos han tenido una dificultad en su vida? Nada. No recogió ofrenda, no hizo nada. No pasó al pianista que tocara un llamamiento al altar. Nada. Él nada más dijo: les vengo a avisar algo y que les vaya bien. Y se convirtió en una ciudad. Increíble. Jonás es tremendo, no sé. Dice: pero Jehová tenía preparado un gran pez para que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Esto es cuando uno está en rebeldía. Tenga entendido que si por el amor de Dios, siempre habrá un gran pez esperándolo para llevarlo al sentido correcto. ¿Sí me explico?
Y gracias a Dios por esa misericordia. Porque Jonás lo tragó un pez y yo no sé, hay muchas cosas muy tremendas en esa historia. Yo no sé cómo, si fue un milagro, como quiero un milagro ahí. Porque en el estómago no hay oxígeno. En el estómago de un pez no hay oxígeno. O Dios le preservó la vida durante 3 días sin respirar, o literalmente se murió y Dios le resucitó. No sé qué pasó, pero igualmente es grande el milagro que pasó con Jonás, porque fue y se le fue a Nínive y dijo, ahora sí por las buenas voy a ir. Y eso va a suceder siempre. Jonás tenía la idea de ir a Tarsis. Ese era su proyecto. Y se estancó en ese proyecto. Y no nomás se estancó, hubo pérdidas. La rebeldía es el peor estancamiento que hay entre el pueblo de Dios. ¿Por qué te sientes estancado? ¿Y por qué en vez de sentir que avanzas, sientes que retrocedes? Porque está un área de rebeldía en tu vida. Cosas que sabes que debes de hacer y que no has querido hacer. En el momento en que empezó a suceder esto, yo viví esa situación de Jonás. Durante 4 años Dios me dijo que me quería en Dallas. Y yo no quería venir para Dallas. No quería. No quise porque ya había acabado de pagar la casa, estábamos ahí con la familia, con la iglesia, con todo. ¿A qué vengo a Dallas a empezar otra vez desde abajo, un departamento, a todo eso? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a empezar así? Y en un año Dios me cerró todas las puertas. Yo conozco al Dios que cuando cierra nadie abre. Yo lo conocí. A ese Dios que cuando dice te voy a cerrar las puertas, no hay manera que se abran. Y es angustiante. Es angustiante. Yo me paraba a predicar allá en la iglesia y me sentía seco, me sentía muerto. Sentía que Dios no estaba respaldándome porque Dios no me quería predicando ahí. Y es la peor sensación. Una vez dije, Señor, no quiero volver a sentir esto en mi vida cuando predique, porque cuando predique yo quiero sentir que eres tú el que me mandaste. No me promociono a mí, no quiero hablar de mí. Quiero hablar de ti. Y Dios no me quería ya. Se cerraron nuestros negocios, nuestro trabajo, se acabaron nuestros ahorros, me quedé sin nada. Y cuando venía yo ya que dije, bueno, ya por las buenas, sí, Señor, me voy para Dallas, pero ahora ¿en qué voy? Porque no tengo dinero para quedarme, menos para irme. Nada. Empeñé un reloj que tenía, un Apple Watch que tenía, fue y lo llevé. Me encontré un tío que me dijo, yo me convertí gracias a tu ministerio, quiero darte una ofrenda. Y de esa ofrenda agarré para darle la mitad a mi esposa que se quedara con dinero para que viviera ahí y con el otro venirme para acá. Pero fue cuando empecé a caminar al sentido correcto, cuando Dios empezó a abrir las puertas. Y mucha gente decía, no, estás en rebeldía que te estás yendo para allá. No, cuando llegué aquí, después de un tiempo de medio necedad de quererme regresar, porque todavía estuve aquí, no, ya me voy, Señor. Me hacían caras, no, ya me voy. Y Dios, no, te quedas, te vas a quedar. Bueno, Dios me quebró, Dios me quebrantó. Venía de ser el líder de un proyecto bien grande en Monterrey y aquí llegué lavando baños en las gasolineras. Pero a partir de ahí, la gente puede criticar lo que sea. Hemos pasado muchas cosas aquí y vimos cómo Dios empezó a abrir las puertas. Ahora tenemos una residencia permanente. Y eso fue algo que Dios nos abrió. Algo que Él hizo. Cuando vayas en el sentido correcto, en la obediencia, Él te va a empezar a abrir las puertas y va a sentir que empiezas a avanzar. Aunque a veces tengas que regresar un poco para poder agarrar, bueno, va a suceder, porque así es Dios. Pero mientras no estés en la voluntad de Dios, vas a sentir que todo está estancado. Aún vas a sentir que estés retrocediendo cuando no estés haciendo la voluntad de Dios. Si me sigue, diga amén. Ahora, esta es la primera cosa y dijimos que íbamos a ver 3. Yo no sé si tenga tiempo para ver las 3, si no tendremos que partirlo en 2 partes el mensaje, pero vamos a intentarlo. Vamos a ver la segunda y eso está en 2 de Samuel capítulo 21. 2 de Samuel capítulo 21, versículo 1 al 4. 2 de Samuel, por favor vea que tenga el 2, no haga lo que yo hice y que luego andamos haciendo ahí unos desfiguros porque no es el pasaje correcto. 2 de Samuel, 2 de Samuel,
capítulo 21, versículo 1 al 4. Dice, hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo, es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Dice, entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, de los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento. Pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Dijo pues David a los gabaonitas, ¿qué haré por vosotros? ¿O qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Y los gabaonitas le respondieron, no tenemos nosotros querellas sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo, lo que vosotros dijereis, haré. La segunda parte que hace que yo me sienta estancado, ya vimos la rebeldía. La segunda es la indiferencia. ¿Sabe usted qué es la indiferencia? ¿Alguien sabe qué es ser indiferente? Que tú ves algo y no te importa. Tú tienes forma de hacer algo y no lo haces. Esa es algo que me va a estancar. Cuando tú tienes la autoridad de hacer algo y no lo haces, esa es indiferencia. Hablamos de, por ejemplo, el buen samaritano. Cuando el buen samaritano cae un hombre casi muerto en mano de ladrones, lo dejan medio muerto, pasa un sacerdote, lo ve y sigue adelante. Eso es indiferencia. Luego pasa un levita y lo ve medio muerto y en vez de detenerlo, ayudarlo, pasan adelante. Eso es indiferencia, cuando yo no me importa lo que esté pasando. Mientras no me esté pasando a mí, no me importa lo demás. ¿Por qué la indiferencia es un problema? La historia que estamos viendo aquí es que se vienen 3 años de hambre consecutivos sobre Israel. 3 años de hambre. Dígame si no eso es un estancamiento en la economía de un país. Ellos tenían hambre, no tenían producción, no estaban avanzando económicamente. El país tenía hambre. Estaban viviendo situaciones. Y David hace algo muy interesante, que es lo que nosotros tenemos que hacer cuando sentimos que estamos estancados o que sentimos que algo está pasando en nuestras vidas que no es lo que pensamos que debía ser. David ora a Dios y le pregunta, Señor, ¿qué está pasando? Porque tú no eres así. Leímos al principio que Dios quiere que seamos prosperados, ¿no? Y que tengamos salud. Bueno, Israel estaba pasando 3 años de hambre. Mire, yo entiendo que todos a veces pasamos por tiempos difíciles. Todos nosotros hemos pasado por tiempos de escasez, ¿o no? Todos, en algún momento. Pero vivir en la escasez, ese es un síntoma de que algo no se está haciendo bien. Cuando yo estoy estancado en el pozo de la escasez, algo está pasando. Porque todos vamos a pasar por escasez. Pablo dice, yo he sido enseñado a tener abundancia como no tener nada. Él me enseñó a todo, y ahí es donde él hace la frase, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque dice, Dios me enseñó a mí a estar contento sin importar que tenga mucho o tenga poco. Yo tengo todo en Cristo. Entonces, ¿va a haber tiempos de escasez? Sí. ¿Va a haber tiempos de enfermedad? Sí. El problema es cuando vives en ella. Son 3 años. 3 años de hambre. Y David va y le pregunta a Dios, ¿por qué estoy pasando por esto? ¿Por qué la nación está pasando? Y Dios le voltea, porque él decía, ¿qué he hecho mal? Y había una indiferencia en David, que lo hizo varias veces. Y las veces que tuvo esa indiferencia, le fue muy mal. David le pregunta a Dios y Dios le dice, es por los gabaonitas, porque el rey Saúl, el rey que estaba antes que tú, mató a los gabaonitas cuando les habían jurado ustedes que los iban a proteger. Y ese pecado está delante de mí. Y David pudo haber dicho, ¿y yo qué? Si ese fue Saúl, fue como los gobiernos de ahora, ¿no? No, miren, el gobierno anterior nos dejó sin nada.
Vaciaron las arcas, por eso estamos en esta crisis, porque el gobierno anterior se lo acabó. David pudo haber dicho eso: Señor, ¿yo qué culpa tengo? Fue Saúl, yo sí sabía de eso, todo el mundo supo que Saúl hizo eso, pero yo no fui. Y Dios le está llevando el hambre por la indiferencia de él, porque ahora el que tenía la autoridad de arreglar eso era él, y no lo había hecho. Él no hizo justicia. Le pasó con uno de sus hijos, un medio hermano, hijo de David, violó a su media hermana. Y cuando llegó a los oídos de David, David no quiso hacer nada, fue indiferente. No quiso castigar al hijo. Y el hermano de la media hermana fue y hizo justicia por su propia mano y mató a su propio medio hermano por la indiferencia de David. Nosotros no podemos ser indiferentes ante las cosas, porque eso va a provocar que nosotros nos estanquemos espiritualmente. Usted no puede ser indiferente a lo que sabe que se está haciendo mal en su casa, en su familia, en su matrimonio. No puede ser indiferente. Las iglesias se estancan por la indiferencia del pastor, porque ve que la iglesia está pecando y está haciendo cosas que no está bien, y el pastor es indiferente a eso, no lo atiende, no lo arregla, no va y lo soluciona. A ver qué está pasando, esto chisme, vengan, vamos a arreglarlo. Este está mal, a ver, vente, ¿qué está pasando? A ver, esto, ¿qué está pasando? Los pastores que son indiferentes ante el pecado de la iglesia, esa iglesia se va a estancar y se va a morir en el pecado. Cuando tú tienes autoridad para arreglar las cosas y no las haces, esa es una indiferencia que Dios está esperando que hagas algo. A veces Dios pone cosas a tu lado porque sabe que tú lo puedes resolver, y no lo haces porque lo que te preocupa eres tú nada más. Mientras yo esté bien, estamos bien, hermano. Mientras yo no sea, estamos bien. No puedes ser indiferente. ¿Sabe ante qué otras cosas somos indiferentes? Ante la oración, ante la palabra de Dios. ¿No cree que el problema a veces de nuestras iglesias es que somos indiferentes a las necesidades espirituales? A que sabemos que tenemos que leer, pero no lo hacemos. A que sabemos que debemos orar, pero no oramos. Hay una indiferencia en mi corazón que va a hacer que me estanque, y lo que va a producir es hambre en mí. Y no voy a saber por qué me siento así. ¿Por qué tengo hambre? ¿Por qué quiero llenarlo con sexualidad? ¿Por qué lo quiero llenar con vicios o con fiesta? Porque has sido indiferente a lo que realmente te sacía, a lo que realmente justifica tu vida delante de Dios. No sé si me estoy explicando, ¿no? Son dos cosas las que vamos ahora. David fue indiferente. Pudiendo hacer cosas, no lo hizo. Teniendo autoridad para hacer cosas, no las hizo. No se preocupe por lo que usted no tiene autoridad, preocúpese por lo que usted tiene autoridad. Según la escala de autoridades que tenga, la que usted tiene es la que Dios le demanda. Dice, hermano, yo estoy en la escala hasta el final. Bueno, tienes autoridad sobre ti, mijo. No puede ser que otros oren, pero tú sí puedes orar. ¿Sí me explico? Soy padre de familia, tú tienes una autoridad. No puedes ser indiferente a la necesidad de tu familia o a los pecados de tu familia. Si tienes autoridad, tienes que usarla para poder dirigir las cosas de la forma correcta, para justificar, para arreglar. Si tú lo ves y sabes que está mal y eres indiferente, no puedes serlo así. Hay personas que ven que su esposo, su esposa, sus hijos andan mal, andan en pecado, participan y no dicen nada. No, hermano, ¿sabe qué? Espérelo tantito. Hay que arreglar cosas con él. Anda mal. Todos batallamos. Yo estoy hablando de pecado, de cosas pecaminosas que uno sabe que nos separan de Dios. No puede ser indiferente a eso, porque eso termina destruyendo la iglesia. Vamos a ver la última para terminar. Ya vimos la primera, ¿cuál es? La segunda. Vamos a ver la última en Génesis capítulo 20, versículo 3. Génesis capítulo 20, versículo 3 al 7. Dice Génesis capítulo 20, versículo 3, pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo, he aquí muerto eres. Es Dios el que le está diciendo a Abimelech, el rey de Gerar,
a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelec no se había llegado a ella y dijo: Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él, mi hermana es? Y ella también me dijo: es mi hermano. Con sencillez de corazón y con limpieza de manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Yo también te detuve de pecar contra mí y así no te permití que la tocaras. Ahora pues devuelve la mujer a su marido, porque es profeta y orará por ti y vivirás. Ahora yo quiero que vaya hasta el versículo 17 al final. Entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelec y a su mujer y a sus siervas y tuvieron hijos. Porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelec a causa de Sara, mujer de Abraham. Eso está tremendo, estamos viendo que básicamente todo un pueblo, el pueblo de Gerar, se volvió estéril. No podían tener hijos, nadie podía tener hijos, se cerraron las matrices y Dios lo cerró. Para un pueblo era importante en aquellos tiempos, lo que hacía poderoso a un pueblo era el número de habitantes. Y en ese momento se detuvo el progreso del pueblo y la razón era porque Abraham tenía que aprender algunas cosas. Y Abraham se casó con su media hermana, era Sara, era hija, hija del papá, pero no de la misma mamá. Así. Es que a veces me revuelven las genealogías. Así era. Entonces, ellos eran medios hermanos. Abraham la tomó por mujer antes de que saliera de Ur de los Caldeos. Y como ella era muy hermosa, Sara era muy hermosa, y yo me pregunto cómo era la gente antes, porque Sara cuando salió tenía alrededor de 70 años, 80 años, cuando llegó a Egipto tenía alrededor de 70 y tantos años, y para este tiempo en Gerar ya tenía como 80 y tantos años, y aún así decían: es hermosa. Sara era un partidazo, como dicen, qué guapa, a los 80 y tantos, ¿no? Ahora le preguntan a las muchachas: ¿cuántos tienes? 40, no, 18. ¿Cómo es que a esa edad Sara era deseable por reyes y faraones? No sé si porque el criterio de las personas era diferente, decir que una mujer con canas era más hermosa, o simplemente ella en su forma realmente era muy hermosa y la gente podía ver que era hermosa. A Rebeca le pasó lo mismo, eran mujeres muy hermosas a esa edad. Entonces Abraham era el padre iba a ser el padre de la fe, pero no fue el padre de la fe cuando salió, tuvo que aprender a tener fe. Pero él le juró a su esposa cuando salieron de Ur: ¿sabes qué? Esta misericordia va a ser conmigo. Donde lleguemos, di que eres mi hermana. Era una media verdad, pero media verdad es una mentira completa. Di que es mi hermana, porque me van a matar y te van a agarrar a ti. Y ella le juró que sí. Entonces donde llegaba, es mi hermana. Decía: es tu hermana, pues a ver, preséntala, ¿no? Y Abraham no decía nada. Entonces se llevan a Sara por segunda vez. Esta es la segunda vez que hacen eso. Y Abimelec, el rey de Gerar, le dice: oye, es muy hermosa, esto es mi hermana, ok, mira, pues háblale de mí, no sé. Y se va con ella. Pero antes de que él la tome por mujer, Dios se le aparece en sueños y dice: hey, ¿qué estás haciendo? Fue una ignorancia de Abimelec. ¿Está de acuerdo? O sea, él no sabía. Ahí Abraham fue medio jonasesco y provocó una situación. Provocó que todo un pueblo se volviera estéril, no produciera, no avanzara. Entonces, cuando Abimelec ya está haciendo planes de boda con Sara, Dios se le aparece y le dice: no la toques porque esa tiene marido y regrésasela. Dijo: yo no sabía esto, Tú sabes que, y dice: yo sé que no lo sabías, por eso te estoy avisando antes, te estoy dando un conocimiento que tú no tenías, que te está causando un problema, porque ya habían notado que todo el pueblo era estéril. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no podemos tener familia? ¿Por qué maldición cayó sobre el pueblo? Es que tienes algo que no te pertenece, que le pertenece a alguien más. No lo sabes, pero tienes que saberlo. Y es que Dios siempre quiere enseñarnos lo que es bueno y lo que es malo. La tercera cosa que nos estanca es la ignorancia. Y la ignorancia es responsabilidad de nosotros. Porque usted tiene ahí una Biblia a la que usted dijo: no leí, ¿verdad que sí?
¿Cómo vas a ver qué es lo que está haciendo algo que le va a estancar si no lee la palabra de Dios? Oseas capítulo 4, no lo busque. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No entendieron, no sabían. Eduque a sus hijos, que lean la Biblia. Usted léala con ellos, usted lea con ellos lo que usted necesite. Pero la ignorancia va a traer un estancamiento. ¿Por qué está pasando esto? Yo no lo sé, no sabía. Y Dios dijo, te quiero enseñar. ¿Por qué estás viviendo eso? Porque estás haciendo algo que no has entendido que está mal. Y es que en este camino Dios siempre nos va a querer enseñar, mi hermano. Siempre nos va a querer enseñar. Y nos va a enseñar la causa, pero la forma en que nosotros aprendemos es a través de la palabra de Dios. De oír, de escuchar, de aprender, de conocer a Dios y lo que no le gusta, lo que le agrada y lo que no le agrada. Porque a veces inconscientemente estamos haciendo algo que nos está estorbando nuestras bendiciones, que nos tiene estériles, no podemos producir, no podemos generar, no podemos avanzar, no podemos extendernos porque por ignorancia hemos estado haciendo cosas que impiden que Dios nos bendiga. ¿Sí me sigue ahora? Son tres cosas igual de importantes que hacen que las vidas se estanquen y que no puedan progresar. Principalmente usted tiene que preocuparse porque su vida espiritual esté creciendo sanamente. Y esta va a crecer si usted limpia su vida de toda rebeldía, si deja de ser indiferente y si usted está en constante aprendizaje sobre la voluntad de Dios. Esas tres cosas siempre lo van a mantener avanzando y creciendo. Lo va a estancar, lo testifico porque en un momento, hace unas semanas, hace no mucho, yo fui de rodillas porque dije, Señor, ¿qué está pasando? Yo siento que estoy estancado aquí, siento que la iglesia se está estancando. Nuestro proceso migratorio también siento que está estancado. ¿Qué está pasando? Eso es lo que tenemos que hacer, ir con Dios, decirle, Señor, dime qué es lo que está pasando, porque tú eres un Dios que me quiere ver avanzando, creciendo, que quiere ver que tengo una vida espiritual saludable. ¿Qué está pasando? Dios no se tardó. Me puse a ayunar, le dije, Señor, limpia todo esto y quita todo esto. Y si esto es lo que estás pidiéndome, yo le voy a entrar. Y de repente, ¡zum!, empezó a haber resultados diferentes que en verdad estaban haciendo que muchas cosas se detuvieran. Y a veces Dios está así con nosotros. A veces si usted no le pregunta a Dios, se va a quedar así todo el tiempo. Hay cristianos que tienen muchos años estancados por estas tres razones. Ahora usted tiene la última palabra sobre lo que va a hacer. Póngase de pie conmigo. Si tú estás desobedeciendo deliberadamente, debes entender que tendrás grandes pérdidas para ti y para otros, con el riesgo de perderte a ti mismo. No te sorprenda que esta tormenta que estás viviendo sea porque estás yendo al lado contrario de donde Dios te quiere. Intenta Dios llevarte al sentido correcto. Empieza a obedecer y Dios te va a bendecir. Todo aquello en lo que tú sabes que no estás haciendo la voluntad de Dios, empieza a hacerla y las puertas se van a empezar a abrir. Si tú has sido indiferente a las cosas que sabes que debes mejorar y debes crecer, no puedes ser indiferente. No puedes pensar que no debe de importarte. Empieza a darle valor a tu familia, a tu hogar. Busca que Dios sea el rey de tu familia, de tu casa, de tu vida, y vas a ver cómo las cosas empiezan a avanzar en tu vida. Debes entender que la ignorancia es falta de esfuerzo y va a provocar siempre un estancamiento y una esterilidad en tu vida espiritual y en todo lo demás. Hasta que entregues lo que le pertenece a Dios, Él va a empezar a bendecirte. Como este hombre Abimelech, hasta que entregó a Sara, se empezó a abrir otra vez la fuente de las matrices. Este es el llamado para ti. No sé en qué parte esté tu vida o cuál de las tres áreas o las tres áreas necesites entregar a Cristo, pero este es el momento de hacerlo, porque Dios quiere ver avanzar la iglesia, Dios quiere avanzar tu vida, Dios quiere que no te estanques donde estás. No dejes que pasen días, meses, años. Él quiere bendecirte, y si no sabes por qué te sientes estancado, ven y pregúntale a Dios, Él te va a decir.
te lo aseguro. Vamos a orar. Padre, en esta hora venimos